La historia del Vía Crucis y sus indulgencias. Vía Crucis, en latín, o Camino de la Cruz, también se le llama Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en su camino al Calvario. El camino se representa con una serie de imágenes de la pasión o estaciones, correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación. Las imágenes pueden ser pinturas o esculturas. Algunas representaciones son grandes obras de arte inspiradas por Dios para suscitar mayor comprensión del amor de Jesucristo y movernos a la conversión. Entre estas se destacan las de la Catedral de Antwerp, en Bélgica, y las del Santuario de Lourdes, en Fátima. Las estaciones generalmente se colocan en intervalos y en las paredes de la iglesia o en lugares reservados para la oración. Los santuarios, casas de retiro y otros lugares de oración suelen tener estaciones de la cruz en un terreno cercano. En los monasterios generalmente se encuentran en el claustro. La erección y uso de las estaciones se generalizó al final del siglo XVII. Al principio el número de estaciones variaba, pero se estandarizó en las 14. La finalidad de las estaciones es ayudarnos a unirnos a nuestro Señor, haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de la pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en estación, meditando ciertas oraciones. Varios santos, entre ellos San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, han escrito meditaciones para cada estación. También podemos añadir las nuestras. Es tradición, cuando las estaciones se hacen en público, cantar una estrofa del Stabat Mater, mientras se pasa de una oración a la otra. La costumbre de rezar las estaciones de la cruz posiblemente comenzó en Jerusalén. Ciertos lugares de la Vía Dolorosa, aunque no se llamó así antes del siglo XVI, fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. Hacer allí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos, desde la época del emperador Constantino, el siglo IV. Según la tradición, la Santísima Virgen visitaba diariamente las estaciones originales, y el padre de la Iglesia, San Jerónimo, nos habla ya de multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin embargo, no existe prueba de forma fija para esta devoción en los primeros siglos. Desde el siglo XII, los peregrinos escriben sobre la Vía Sacra, como una ruta por la que pasaban recordando la pasión. No sabemos cuándo surgieron las estaciones según las conocemos hoy, ni cuándo se les comenzó a conceder indulgencias, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa. Tampoco está claro en qué dirección se recorrían, ya que según parece, hasta el siglo XV muchos lo hacían comenzando en el Monte Calvario y retrocediendo hasta la casa de Pilato. Ferraris menciona las siguientes estaciones con indulgencias. 1. El lugar donde Jesús se encuentra con su madre. 2. Donde Jesús habló con las mujeres de Jerusalén. 3. Donde se encontró con Simón Cirineo. 4. Donde los soldados se sortearon sus vestiduras. 5. Donde fue crucificado. 6. La casa de Pilato. Y 7. El Santo Sepulcro. Muchos peregrinos no podían ir a Tierra Santa, ya sea por la distancia y difíciles comunicaciones, ya sea por las invasiones de los musulmanes que por siglos dominaron esas tierras y perseguían a los cristianos. Así creció la necesidad de representar la Tierra Santa en otros lugares más asequibles e ir a ellos en peregrinación. En varios lugares de Europa
se construyeron representaciones de los más importantes santuarios de Jerusalén. En los siglos XV y XVI se erigieron estaciones en diferentes partes de Europa. El beato Álvarez, que murió en 1420, en su regreso de Tierra Santa, construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, en las que se pintaron las principales escenas de la Pasión en forma de estaciones. Por la misma época, la beata Stochia, Clarisa, construyó estaciones similares en su convento en Mesina. Hay otros ejemplos. Sin embargo, la primera vez que se conoce el uso de la palabra estaciones, siendo utilizada en el sentido actual del Vía Crucis, se encuentra en la narración del peregrino inglés Guillermo Way sobre sus visitas a la Tierra Santa en 1458 y en 1462. Way ya menciona 14 estaciones, pero solo 5 de ellas corresponden a las que se usan hoy día, mientras que 7 solo remotamente se refieren a la Pasión. Por la dificultad creciente de visitar la Tierra Santa bajo dominio musulmán, las estaciones de la cruz y diferentes manuales para rezar en ellas se difundieron por Europa. Las estaciones tal como las conocemos hoy fueron aparentemente influenciadas por el libro Jerusalén Sicut Christi Tempore Floruit, escrito por un tal Adricomius en 1584. En este libro, el Vía Crucis tiene 12 estaciones, y estas corresponden exactamente a nuestras primeras 12. Parece entonces que el Vía Crucis, como lo conocemos hoy, surge de las representaciones procedentes de Europa. Pocas de las estaciones en los tiempos medievales mencionan la segunda, Jesús carga con la cruz, ni la 10ª, Jesús es despojado de sus vestiduras. Por otro lado, algunas que hoy no aparecen eran antes más comunes. Entre estas, el balcón desde donde Pilato pronunció Exe homo, he aquí el hombre. En el año 1837, la Sagrada Congregación para las Indulgencias precisó que aunque no había obligación, es más apropiado que las estaciones comiencen en el lado en que se proclama el Evangelio, pero esto puede variar según la estructura de la Iglesia y la posición de las imágenes en las estaciones. La procesión debe seguir a Cristo más bien para encontrarse de frente con Él. Comprendiendo la dificultad de peregrinar a Tierra Santa, el Papa Inocencio XI, en 1686, concedió a los franciscanos el derecho de erigir estaciones en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas por devotamente visitar los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa, las podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden, haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias según la forma acostumbrada. Inocente XII confirmó este privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo extendió a todos los fieles. En 1731, Clemente XII lo extendió aún más, permitiendo las indulgencias en todas las iglesias, siempre que las estaciones fueran erigidas con la sanción del ordinario, del obispo local. Al mismo tiempo, definitivamente fijó en 14 el número de estaciones. Benedicto IV, en 1742, exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. En 1857, los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir ellos mismos las estaciones con indulgencias, cuando no hubiesen franciscanos. En 1862 se quitó esta última restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las estaciones, ya sea personalmente o por delegación, siempre que fuese dentro de su diócesis. Por todo ello, te explicamos a continuación las indulgencias que se pueden obtener por medio de la recitación de la oración del Vía Crucis. Las instrucciones de la Sagrada Congregación, aprobadas por el Papa Clemente XII en 1731, prohíben especificar qué o cuántas indulgencias pueden ganarse con las estaciones de la cruz. En 1773, Clemente XIV concedió la misma indulgencia, bajo ciertas circunstancias, a los crucifijos bendecidos para el rezo de las estaciones, para que las indulgencias llegaran a los enfermos, a los que están en el mar, en prisión u otros impedidos de hacer las estaciones en la iglesia. La condición
es que sostengan el crucifijo en sus manos mientras rezan Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria un número determinado de veces. Esos crucifijos especiales no pueden venderse, prestarse ni regalarse sin perder las indulgencias, ya que son propias para personas en situaciones especiales. Las regulaciones actuales sobre las indulgencias, publicadas en el Enchiridion Indulgentiarium Normae et Confessiones de mayo de 1986 de la Librería Editrice Vaticana, dice que se concede indulgencias plenarias a los fieles cristianos que devotamente hacen las estaciones de la cruz. El ejercicio devoto de las estaciones de la cruz ayuda a renovar nuestro recuerdo de los sufrimientos de Cristo en su camino desde el Praetorium de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta el Monte Calvario, donde por nuestra salvación murió en la cruz. Las normas para obtener estas indulgencias plenarias son: 1. Deben hacerse ante estaciones de la cruz erigidas según la ley. 2. Deben haber 14 cruces. Para ayudar en las devociones, estas cruces están normalmente adjuntas a 14 imágenes o tablas, representando las estaciones de Jerusalén. 3. Las estaciones consisten en 14 piadosas lecturas con oraciones vocales, pero para hacer estos ejercicios solo se requiere que se medite devotamente la pasión y muerte del Señor. No se requiere la meditación de cada misterio de las estaciones. 4. El movimiento de una estación a la otra. Si no es posible a todos los presentes hacer este movimiento sin causar desorden al hacerse las estaciones públicamente, es suficiente que la persona que lo dirige se mueva de estación a estación mientras los otros permanecen en su lugar. 5. Las personas que están legítimamente impedidas de satisfacer los requisitos anteriormente indicados pueden obtener indulgencias si al menos pasan algún tiempo, por ejemplo, 15 minutos, en la lectura devota y la meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 6. Otros ejercicios que devotamente son equivalentes a las estaciones de la cruz, aun en cuanto a indulgencias, si estos nos recuerdan la pasión y muerte del Señor y están aprobados por una autoridad competente. 7. Para otros ritos, los patriarcas pueden establecer otros ejercicios devotos en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor, en manera similar a las estaciones de la cruz. Los requisitos que hemos nombrado son necesarios para obtener las indulgencias, pero siempre que se hacen las estaciones con devoción en cualquier lugar, ya sea públicamente o en privado, se obtendrán muchas gracias. Claro que deben hacerse de corazón, con sincera intención de conversión. Las estaciones de la cruz se pueden hacer con gran beneficio todo el año y son especialmente significativas durante la Cuaresma. Cada Viernes Santo, el Santo Padre dirige las estaciones de la cruz desde el Coliseo en Roma, para recordar a los mártires y nuestro llamado a seguir sus pasos.